Jorge Argüello es embajador argentino en los Estados Unidos de América, es abogado, político, ha ocupado diversos cargos diplomáticos como embajador argentino ante Naciones Unidas, en los Estados Unidos, en Portugal, Cabo Verde. En 2014 creó la Fundación Embajada Abierta, un centro de relaciones internacionales y políticas públicas. Fue nombrado embajador de los Estados Unidos por el presidente Alberto Fernández a principios del año 2020. El panel será moderado por Guillermo Müller, gerente general de Packaging Arcor e integrante de la comisión directiva de la Unión Industrial de Entre Ríos. Le damos paso entonces al próximo panel, le damos la bienvenida a Guillermo, que ya está acá con nosotros para compartir ideas y seguramente una rica charla con Jorge Argüello. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, embajador, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio federal. La verdad que su entrevista muy esperada, desde el punto de vista de que tiene mucho para aportarnos. Le queremos agradecer en nombre de toda la Unión Industrial de Entre Ríos y procediendo, dada que hay demasiados temas por conversar y que pueden ser de mucho interés para todos los industriales de la provincia, queríamos empezar con la primera pregunta, que nos refiere a un tema que durante mucho tiempo toda la industria vivió la zozobra que fue esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que de alguna u otra manera nos complicó en el contexto internacional por tener que salir a competir en un mercado que estaba muy sobreofertado, ¿no? Y un poco este cambio de administración que se aviene poselecciones en Estados Unidos. Nos gustaría saber bien cuál es su visión con respecto a este cambio que se está por producir o próximo a producirse y cuál sería la perspectiva que tiene la Argentina en un marco de las relaciones que podríamos tener con la nueva administración por venir. Bien, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias por haberme convocado. Yo tengo que felicitar a la Unión Industrial de Entre Ríos y ojalá veamos multiplicarse a este tipo de eventos con las distintas uniones industriales de las provincias, porque es el insumo que nosotros, los que estamos representando al país afuera del territorio, en destinos en el extranjero, necesitamos precisamente de este tipo de acciones como para generar este ida y vuelta necesario para poder mejor cumplir el objetivo que nos ha sido encomendado, que no es otro que el de promover exportaciones, atraer inversiones. La Argentina está en este momento en un punto de inflexión en donde necesitamos generar recursos, divisas, y es por esto que todas las misiones diplomáticas que estamos en el exterior tenemos este norte, digamos, esta prioridad en nuestra agenda. Yendo, Guillermo, a lo que específicamente usted aludía, lo primero que tendría que decirles es que los problemas que desataron la disputa comercial entre Estados Unidos y China no son nuevos en realidad. El crecimiento de China como potencia industrial a nivel global, su creciente rol en el comercio internacional, sobre todo a partir del año 2001, cuando China se incorpora a la Organización Mundial de Comercio, han generado una serie de disrupciones en las grandes potencias industriales. Y lamentablemente, el esquema multilateral de posguerra, que vino de alguna manera para bien, o qué sé yo, pero que vino administrando las contradicciones entre los países a partir de 1945, ha entrado en una situación de crisis. Por lo tanto, los foros multilaterales como la Organización Mundial de Comercio no han podido encauzar estas disrupciones. Y bueno, sin duda, usted lo decía recién, Guillermo, la sobreoferta de productos, pensemos en el acero, pensemos en el aluminio, preocupan a muchos países del mundo, pero también nos preocupan especialmente a los argentinos porque somos productores. Por esa razón, en el ámbito del G20, y usted sabe que yo he sido designado por el presidente Fernández como Sherpa de la Argentina en el G20, y estamos trabajando mucho en ese sentido. Por eso celebramos en su momento, en el año 2016, cuando en el ámbito del G20 se creó el Foro Global sobre el exceso de capacidad de acero, porque eso pretende o persigue dar una respuesta global
a un problema que afecta a muchas economías, pero bueno, que nos afecta a nosotros también. De allí que la Argentina participe activamente en ese foro. Para que estos ámbitos multilaterales sean efectivos, resulta indispensable un compromiso de todos los participantes. Si no hay un compromiso serio de los países, esto no va a poder avanzar. Por esa razón, usted al final de su pregunta me decía cómo nos va a impactar el cambio de gobierno que se viene en los Estados Unidos. Por esa razón somos optimistas. Pareciera que hay un sesgo en la administración que viene, la administración del presidente electo Biden, que va a pasar por darle una mirada diferente y una mayor atención a los espacios multilaterales. Si esto se verifica de esta manera, nosotros vamos a estar en una mejor situación. Porque en los últimos años, los Estados Unidos han optado por soluciones unilaterales a los temas comerciales. Desde la imposición de aranceles sobre la base o el pretexto de la seguridad nacional hasta el incremento de las medidas antidumping y compensatorias. Y esto, la verdad, genera situaciones para países como el nuestro, países medios. Sí, este tipo de respuestas unilaterales profundizan las disrupciones y al ser países más débiles tenemos menos elementos con los cuales manejarnos. En las últimas semanas nosotros hemos estado concentrando, ya que estamos en la provincia de Entre Ríos, hemos estado concentrados por indicación especial del gobernador Bordet. Estamos trabajando con el ministro Bajillo en ese sentido, en la apertura del mercado norteamericano para el ingreso de los cítricos dulces. Básicamente estamos hablando de mandarinas y naranjas. Usted sabe que del otro lado del río, la República Oriental del Uruguay es un exportador importante de cítricos dulces a los Estados Unidos. Sin embargo, a la Argentina le está vedado el ingreso a este mercado. Así que yo he tenido una serie de reuniones con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos. Hace poco estuvo Ted McKinney, que es el subsecretario de Agricultura de los Estados Unidos, reunido con nosotros en la embajada, y hemos puesto en marcha un proceso para lograr la apertura del mercado norteamericano para los cítricos dulces. Pero claro, Estados Unidos nos dice, si ustedes quieren traer naranjas y mandarinas, sepan que nosotros tenemos peras y manzanas para colocar allí también. De manera tal que estamos en el medio de una transacción de intereses en la cual tenemos que encontrar un esquema, un win-win, un esquema en el cual las dos partes salgan ganando. Pero volviendo, y ya para redondear mi respuesta a su pregunta, el multilateralismo para nosotros es importante porque los espacios multilaterales le dan a los países menos poderosos una plataforma a partir de la cual poder llevar adelante las transacciones con las naciones más poderosas. Si no median este tipo de foros, bueno, la discusión se vuelve demasiado despareja y el más fuerte tiene mucho mayor capacidad de imponer sus condiciones en la negociación. Argentina ocupa un lugar secundario en el tablero global de comercio, de manera tal que nosotros necesitamos un reflotamiento de los espacios multilaterales. La elección de Biden significa un giro en materia de involucramiento de los Estados Unidos con el mundo, por su apuesta con el multilateralismo. De todas maneras, Guillermo, hay una cosa que hay que tener clara. Los Estados Unidos tienen intereses permanentes, que no mudan cuando cambia el gobierno. Puede haber un acento diferente, puede haber un énfasis en esta o en aquella cuestión, pero los intereses son permanentes, de manera tal que nosotros también, de modo permanente, tenemos que encontrar el mejor modo de canalizar nuestra producción y de hacer valer y oír nuestra voz en el contexto internacional. La verdad, embajador, que es muy esperanzador lo que nos cuenta, sobre todo en la provincia para el ingreso de los cítricos dulces a futuro en Estados Unidos, y más cuando una de las preguntas que permanentemente nos hacemos entre los integrantes de la Unión Industrial Argentina es ¿qué podemos venderle a Estados Unidos cuando sabemos que es el tercer, digamos, socio comercial de la Argentina con quien tenemos en forma recurrente una balanza negativa y que si bien veníamos de balanza de 2.000, 2.100 millones de dólares en contra, nos encontramos este año transitando rumbo posiblemente hacia los 1.000, posiblemente algo la pandemia habrá
traído el correlato, pero la pregunta que queríamos hacerle es, ¿qué le podemos vender? Porque cuando encontramos que, por un lado, sabiendo, como bien usted nos dijo, Estados Unidos trasciende la administración, es lo que son sus políticas, sus intereses, pero nosotros vemos que a través del tiempo venimos con una balanza negativa con alguien que es uno de nuestros principales socios comerciales y a los cuales también decimos qué podemos venderle para tratar de equilibrar, qué deberíamos hacer para tratar de que esto se transforme en una oportunidad. Y también cuando analizamos la importancia relativa, como usted bien lo señaló, como exportador a Estados Unidos, nos damos cuenta que somos, dentro del ranking de exportadores, estamos cerca del número 50, pero como importadores o países hacia los que Estados Unidos exporta, estamos dentro de los primeros 30. Entonces decíamos, ¿qué oportunidades o qué nos quiere sugerir para encarar nuestro negocio con el objeto de realmente transformar estas oportunidades en acciones que compensen este comercio bilateral que venimos sosteniendo a través del tiempo? Muy válida esa pregunta, ahí está. Ese es el fondo de lo que estamos, nosotros, lo que tenemos entre manos y lo que tenemos que terminar de decidir. Yo lo escuchaba recién con atención a Jorge Neme, que nos daba una pista clara. Nosotros no podemos no tener una estrategia. Nuestra primera prioridad tiene que ser el desarrollo de una estrategia exportadora, lo cual implica un gran trabajo de coordinación entre las distintas áreas del Estado y las distintas facetas del mundo privado, articulando con el Estado. Una estrategia nacional exportadora, un plan. Vea, yo le voy a contar una anécdota. En el año 2008 yo era embajador ante las Naciones Unidas. Ese año la Argentina, después de varios años de una sistemática campaña de promoción del Malbec, logró desplazar a Chile, que era el tercer exportador de vinos a los Estados Unidos, que pasó a la 4ª posición, y Argentina en ese año se convirtió en el tercer exportador de vinos a los Estados Unidos. Hago esta mención porque en realidad ese resultado fue la consecuencia de años de trabajo e inversión sistemáticos llevados adelante en el marco de una estrategia para colocar ese producto, que ha hecho que hoy prácticamente en todas las góndolas de los Estados Unidos haya vino argentino, en general, vino Malbec en particular. Hemos logrado, inclusive en aquellos años, logramos poner de moda la copa de Malbec en los restaurantes de Nueva York. Esto es consecuencia de una planificación y del diseño de una estrategia. Nosotros necesitamos definir, antes que nada, una estrategia exportadora para aumentar la competitividad de nuestras empresas, para identificar la oferta exportable, para definir qué tipo de acciones deben llevarse adelante para mejorar el posicionamiento argentino y de nuestros productos en los distintos mercados. Y en ese sentido el gobierno está trabajando en varias direcciones. Recién Jorge Neme hacía referencia al trabajo de Cancillería a través de la Agencia de Promoción de Exportaciones y de Inversiones, hablaba de la creación del Consejo Público-Privado para la promoción de exportaciones. Por otro lado, desde las embajadas trabajamos identificando oportunidades comerciales, elaborando inteligencia comercial que permita apuntalar la estrategia de crecimiento de las exportaciones. Son varios los frentes que estamos desarrollando, varias las tareas que hay que llevar adelante, pero bueno, tengamos en cuenta que Estados Unidos es el principal país importador del mundo, de bienes y de servicios. Estados Unidos importa más que toda la Unión Europea junta. Y esto es un dato que tenemos que tener en cuenta, porque si nos damos cuenta que la participación de los Estados Unidos sobre el total importado a nivel global, y esto lo dice la OMC, alcanza el 13.4%, nos damos cuenta que está bastante por encima de China, que uno tiene en el ideario la sensación o la idea de que China es el gran comprador y el gran vendedor, pero no, China importa el 10% de lo que se importa en el mundo. Alemania importa el 6,5%, Japón importa el 3,7%, Estados Unidos casi el 14%. Entonces ahí hay una oportunidad y ahí tenemos que concentrar una buena parte de nuestro esfuerzo. Estados Unidos es el segundo importador mundial de productos agroindustriales.
y sus importaciones están creciendo. Sin ir más lejos, en los últimos 10 años han crecido en un 82%. Ahora, Argentina exportó en 2019 solamente 1.421 millones de dólares. Es una participación de casi un 1%. Necesitamos entonces redoblar nuestro esfuerzo para ser capaces de llegar inteligentemente a los distintos nichos de oportunidades que ese país nos brinda. Porque la potencialidad de compra de Estados Unidos está ahí, está clara, esa pelota está picando. Se trata de que nosotros desarrollemos iniciativas y una estrategia que sean capaces de acoplarse a esa necesidad del mercado importador de los Estados Unidos. Embajador, muchísimas gracias. La verdad que tenemos infinidad de preguntas para hacerles con la tiranía del tiempo que nos corre por el otro lado. Nos encantaría que alguna vez pueda disponer para acompañar a los industriales de Entre Ríos en una reunión para hacer un brainstorming de oportunidades, así que con gusto lo invitamos y bien, sería muy placentero para nosotros. Quiero. Así que yo le dejo entonces, en todo caso a usted la pelota en su campo. Nosotros y todo nuestro equipo, más todos los consulados que actuamos todo el tiempo de modo sincronizado, estamos listos para sentarnos a partir de la semana que viene con la Unión Industrial de Entre Ríos para empezar a abrir cada uno de los nichos y empezar a buscar cada una de las oportunidades que se nos brindan. Esa es nuestra tarea, para eso estamos destinados y eso es lo que queremos hacer. Muchísimas gracias y le vamos a hacer llegar nuestra invitación y con gusto lo vamos a estar recibiendo. Así que muchas gracias por su tiempo, muy claros sus conceptos y la verdad que nos llenó de entusiasmo para seguir conversando en el futuro. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.